Buenas noches, amigos de Entre Puntos. Gracias por recibirnos en su casa un viernes a las 9 de la noche. Hoy nosotros, después de un pequeño comentario que vayamos a hacer, pues tenemos un invitado muy especial, alguien que ya no es un invitado, es parte de este programa. Pero primero tengo que referirme a algo y en lo que me voy refiriendo quisiera que nuestro amigo Máster arriba nos colocara una foto que le mandamos y de la cual vamos a conversar. Esa señora que tiene ese yeso en la mano y un vendaje puesto en la rodilla, esa señora nos llamó al programa y nosotros fuimos personalmente a ver si era verdad lo que ella nos estaba diciendo de este centro que vamos a decir. Ella sufre una caída antes de ayer. Va a este centro que se llama CLICI, que está en la avenida República de Colombia, número 80. Le indican su radiografía, sale con una situación a nivel de los músculos, no recuerdo el término, me van a perdonar, pero le indican y le ponen medio yeso, que eso es lo que ella tiene en la mano derecha, que le llega hasta los tobillos prácticamente y encima de la rodilla, porque el golpe, la situación que ella se encontraba era en la rodilla, aparentemente una luxación. ¿Qué pasa? Ella se va a su casa y no se puede mover porque el yeso se le bajó hasta los tobillos y arriba y le estaba pelando los muslos y los tobillos. La señora va de nuevo a la clínica con su seguro y quien la atiende, que es como se le llama el yesero, el que coloca el yeso, le dice que no se lo puede arreglar y lo que hace es que le hace como una media luna, tanto arriba como abajo, y se lo rellena de algodón. Ella dice que no se va a poder ir en esas condiciones y ellos le dicen simple y llanamente que ellos no pueden hacer más de ahí, que si ella quiere que vuelva al otro día donde un ortopeda de la clínica que ya la había visto el día anterior. Señores, se dice que se demandan los médicos. A veces los médicos no son los culpables. Como dice un gran amigo mío, a veces los médicos son simples empleados de esa clínica porque no tienen ni siquiera el código que le debe otorgar los seguros para que ellos funcionen. Entonces, pues ellos se ven ultra limitados. Pero los dueños de clínica que no tienen corazón, que no tienen sentimiento humano, tienen las autoridades que ver lo que se va a hacer. Esa señora, en nombre del programa, nosotros hoy le regalamos una férula para que le inmovilice la rodilla y pueda movilizarse ella. Porque en la clínica, CLICI, es una clínica, tiene su emergencia, está ahí en la República de Colombia, cerca del supermercado Bravo, lo voy a decir, y supermercado Jumbo, que está en esos alrededores, supermercado La Sirena, en esa área, para que las autoridades sepan, para que investiguen cómo es que se están tratando los pacientes en la mayoría de la clínica privada. Que después que le hacen un tipo de procedimiento, se niegan entonces, y mientras más infeliz es el paciente, con más fuerza le niegan el derecho, teniendo esta paciente un buen seguro médico. Le negaron el quitarle ese yeso de nuevo y tuvo ella que valerse de alguien para quitarse ese yeso. Señores, eso da pena como se está manejando la salud privada en la República Dominicana. Quise primero hablar de esto antes de presentar a este invitado porque vamos a hablar de medicina. Y no quería, hablando con este invitado,
comprometerlo en mi opinión, en la opinión de este programa, que tiene que ser una opinión que vaya en defensa de los ciudadanos, que vaya en defensa de los médicos. Este programa está a la orden de los propietarios del Centro Médico CLICI, que está en la República de Colombia, para, si lo desean así, puedan venir y desmentir esta situación. La señora está dispuesta, nosotros la aconsejamos porque iba a demandar por la molestia que le habían causado este centro médico. Bien, hoy tenemos con nosotros la presencia de quien para mí es uno de los mejores endocrinólogos de la República Dominicana. Alguien que hizo su especialidad hace muchos años en un hospital de los más afamados en Ciudad de México, y además de quien tuve el placer de recibir docencia hace muchos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy está con nosotros el doctor Diego Hurtado Brugal. Doctor. Encantado. Y ya no somos alumnos ni profesor, colega. No, siempre usted para mí va a ser el profesor Hurtado Brugal, porque hay cosas que no se pierden y ese respeto, y más cuando alguien se los ha ganado. Y más de tu categoría. Diego, hoy hemos tratado contigo en más de 2 o 3 ocasiones diferentes temas, pero hoy vamos a tratar un tema bonito, un tema importante, un tema que la mujer joven en la República Dominicana y que con las posibilidades de salir embarazada debe ponerle mucha atención. Me gustaría hablar del embarazo cuando tienen riesgo o tienen enfermedades como la tiroides. ¿Cómo debiera manejarse ese tipo de embarazo? Mira, Nelson, yo me siento agradecido de tu invitación y de que tocáramos este punto, que es lo más interesante que hay en los últimos momentos de la investigación científica. Fíjate, el embarazo, y digo que me gusta tocar este punto porque hay muchos mitos y muchas desinformaciones a cuando lo que son esas 38, 40 semanas del embarazo, y que ha sido uno de los eventos del ser humano más estudiado desde todos los siglos. Todo el mundo lo ve como algo bello, pero tú le preguntas a la mayoría, inclusive de los médicos, sobre la investigación metabólica y hormonal de esos 9 meses. Y se ha estudiado tanto, y todavía hay zonas que no conocemos dentro de la participación hormonal que mantiene ese embarazo. Por ejemplo, para que la gente tenga conocimiento, el embarazo es el más grande evento de la civilización, porque la mujer, o sea, la hembra humana, se llama mujer, es la que tiene la responsabilidad mayor de la procreación. Y esto data de siglos y siglos, y mucho antes de Cristo, donde se veneraba el embarazo porque venía un nuevo ser y la tierra tenía que irse multiplicando y creando lo que hoy hemos llegado a través de los siglos. Pero saber cómo funcionaba y cómo se mantenía este nuevo ser, que yo siempre lo hablo, de que es una microempresa en una macroempresa. La macro es la mujer
y la micro es el feto. Entonces, hoy se ha demostrado que las primeras 15 semanas del embarazo la controlan los ovarios. Las mujeres tienen 2 ovarios, tienen el útero y tienen un eje hormonal diferente al hombre. Porque desde los 12 años o de los 9 años en adelante, con la pubertad aparece lo que se llama el ciclo menstrual. Y este ciclo menstrual, en el 85% de los casos, dura 28 días, solamente tiene un día donde la mujer tiene la capacidad de fecundar, que es lo que se llama ovulación. Cuando hay la competencia del varón, del macho, entonces en ese día en específico se sucede el embarazo. Entonces, en lo que se va preparando el útero donde está el feto, se va preparando hormonalmente. Este feto está unido a la madre a través de lo que se llama la placenta, que se dice, y es así es, que es una glándula que aparece y desaparece, porque aparece nada más en el embarazo y desaparece después del embarazo. Usted lo puede dejar ahí, profesor, y darnos la oportunidad de cumplir con Seguro. nuestra primera pausa, y lo vamos a dejar ahí donde aparece y desaparece. Exacto. Vámonos arriba. Esta es la importancia, Diego, de tener un maestro como usted. Pero yo quiero que usted lo agarre donde dice aparece y desaparece, y cuando pueda me enganche diciéndonos lo siguiente: ¿qué importancia tiene la glándula tiroides en el embarazo? Bien. Pero cuando usted termine con eso. Bueno, la parte femenina, después de la 15ª semana del embarazo, quien controla el embarazo es la placenta, a través de la producción de hormonas, que son específicamente los estrógenos. Hay una que se llama el lactógeno placentario, la gonadotrofina coriónica y la progesterona. Fíjate que ese grupo de hormonas que estaban producidas por los ovarios, ahora la produce la placenta, hasta final del embarazo. Bien. Siempre se empezó a investigar cuáles alteraciones hormonales pudieran afectar el embarazo o pudieran afectar el desarrollo del feto, o sea, del niño o de la niña. Y después del 1950, o sea que no estamos hablando de muchos años, se empezó a estudiar por avances tecnológicos con el radioinmunoanálisis cuáles eran las hormonas que tenían una acción o una participación en el desarrollo normal de esos 9 meses. Y en el 1980 nosotros ganamos un concurso en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, y ahí hicimos un departamento que se mantiene todavía y muy bien, de lo que se llama endocrinología ginecológica. A los 3 años hice una escuela, que es una residencia hoy médica, que se gradúan 3 y 4, ginecobstetra con un PhD en endocrinología ginecológica. Y empezamos a estudiar todas las alteraciones hormonales que pudieran suscitarse durante el embarazo. Y nos dimos cuenta que había una alteración especialmente de la glándula tiroides. Y nos dimos cuenta, por mediciones que hacíamos allá, de que cuando la mujer se embaraza, necesita
mayor cantidad de yodo para formar hormonas que tuvieran que ver con el desarrollo, con el mantenimiento del embarazo y con el desarrollo del niño desde el punto de vista de su hueso, de madurez, de metabolismo y algo muy importante, la madurez cerebral. Entonces se demostró, y ya ha demostrado universalmente, que si una mujer necesita, antes de embarazarse, 150 microgramos de yodo, en el embarazo va a tener que tener 200 o 250, comer más yodo. Que nosotros, que también hicimos algo en el 1982, donde obligamos a las empresas dominicanas que le pusieran yodo a la sal. ¿Te acuerdas que la sal de mesa, que venía en grano, no tenía yodo? Entonces no teníamos el aporte suficiente desde el punto de vista de la nutrición y de la sal, y le agregamos yodo. En eso yo era subsecretario de Salud Pública en el 1982. Logramos esa conquista, podríamos decirla así, extraordinaria. Bien, ya en el 2013, en el 2012, el presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia era el prestigioso médico Rudy Guerrero, de lo cual hemos tenido una amistad toda la vida. Entonces yo le dije a Rudy que yo consideraba que con el incremento de las enfermedades de la tiroides y que la tiroides tenía una importancia capital tanto en el desarrollo del feto, que ya lo habíamos hablado con médicos de América Latina, de que era importantísimo detectar tempranamente los trastornos de la tiroides. ¿Por qué? Porque se había demostrado que el feto comenzaba a producir hormona de la tiroides a la 20ª semana del embarazo. Quiere decir que si a nosotros nos llegaba una mujer con un hipotiroidismo, para que no entienda, es una baja de la producción hormonal de las hormonas de la tiroides, esto podía alterar el desarrollo de los huesos, el crecimiento, la maduración y principalmente el desarrollo neurológico. Porque ya se había demostrado de que en los sitios montañosos donde no había sal yodada, donde no había un aporte adecuado, los niños podían salir con mayor frecuencia con una disminución del coeficiente de inteligencia o con cretinismo. Entonces, al año siguiente, en el 2013, hicimos un estudio dominicano, porque aquí siempre estamos leyendo cosas de fuera. Tomamos 100 mujeres embarazadas en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, al azar, aleatorio, y les medimos determinaciones hormonales de inclusive anticuerpos antitiroideos, porque ya nosotros estábamos estudiando aquí lo que Hashimoto había descubierto en Japón en la época de 1950-1960, donde hubo una epidemia de bocio, o sea, de aumento del tamaño de la glándula tiroides y de alteración con hipotiroidismo y la presencia de nódulos. Hashimoto en honor a él, se le puso la tiroiditis de Hashimoto, que ya estábamos nosotros investigando en Dominicana y que habíamos encontrado una frecuencia ya importante. Entonces, de la enfermedad de la tiroides, de 10 casos de problemas de tiroides, 8 son mujeres. ¿Y tiene que ver eso con las enfermedades en las embarazadas? Tiene que ver con las alteraciones hormonales.
O sea que todo esto se asocia a los cambios hormonales que pueda tener la mujer. Y fíjate que hoy en día yo te puedo decir que diariamente yo veo 1 o 2 pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Diario. Entonces, cuando hicimos ese estudio, que es publicado internacionalmente, importantísimo, encontramos que de los 100 casos, 15 de esos pacientes tenían bocio o tenían lo que se llama ahora hipotiroidismo subclínico. Explíquese. ¿Qué es el hipotiroidismo hormonal que no da síntomas? Okay. La gente anda en la calle normal y bueno, yo estoy engordando. La gente le dice aquí que es la que engorda. Tú lo has oído frecuentemente. Pero eso no es como los prediabéticos, que tienen y no tienen. No. Okay. Esto lo que pasa es que esa tiroiditis muchas veces es insidiosa. O sea, el ataque a la tiroides va siendo progresivo. Y muchas veces la lesión es tan leve que no da síntomas. No da síntomas. Tú vienes a diagnosticar cuando el paciente tiene el tiroides grande o cuando por cualquier investigación que le molesta al tragar va al otorrino y el otorrino le manda a hacer una sonografía y encuentra el tiroides un poco grande o encuentra nódulos. Entonces, cuando uno mide las determinaciones hormonales, encuentra que la T4, que es la más importante, y la T4 libre, se encuentran normal pero baja. Eso es como un carro, que las revoluciones la tiene un chin baja, pero está dentro de lo que puede caminar. Puede caminar aunque tenga un fallito. Pero cuando tú vas para Jarabacoa, entonces que le echas la gasolina de la menor tanaje, tú lo notas, que te va fallando. Entonces muchas veces, cuando tú indagas la sintomatología, el paciente te dice que, bueno, que está con mucho sueño, que está engordando, que las uñas no le crecen, que está estreñida, constipación, que el pelo le ha cambiado. Ese paciente, perdón, doctor, puede ser paciente hembra o paciente... Pero mayormente son mujeres. Pero también se puede encontrar. Se puede ver los hombres, pero en menos proporción. Entonces, nosotros decidimos, junto con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Esa parte de ahí, yo quiero que usted me la explique en amplitud. Y para poderla explicar en amplitud, usted me va a tener que conceder cumplir otra vez con nuestros anunciantes. Vamos arriba y volvemos. Cójalo donde usted mismo lo dejó con respecto a la tiroides. Bien, entonces, cuando llega una embarazada, es obligatorio ya hacer determinaciones hormonales. Porque estamos hablando que si es embarazada, llegó a tu consultorio, tiene un bocio, ya tú sospechas. Te manda a hacer todos los estudios, inclusive los anticuerpos. Porque muchas veces yo planteé aquí, y en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, y de Endocrinología, una conferencia que di hace pocos meses en Punta Cana, donde valores normales de hormonas tiroideas, sonografía normal, pero la presencia de anticuerpos elevados, se justificaba el tratamiento con hormona tiroidea con la finalidad de disminuir esos anticuerpos. Entonces, ¿por qué? Porque a la larga esos anticuerpos iban a seguir creciendo con las acciones hormonales del embarazo. Entonces, para tener esa certeza, el médico ginecotetra endocrinólogo a la vez, o el endocrinólogo que le esté dando seguimiento a esa paciente, tiene que hacerle pruebas mensuales. Cada
45 días. 40 durante el embarazo. Durante el embarazo. Cada 45 días. Porque la dosis, por ejemplo, cuando tú comienzas el tratamiento, que nada más hay un solo medicamento en el mundo que se llama levotirosina. Ahora hay nombres comerciales distintos, pero nada más hay uno. Lo que cambia no es el medicamento en el tratamiento, sino la dosis. Porque viene de 25, 50, 75, 88 hasta 200. Entonces, de acuerdo a la producción hormonal que se va haciendo en el embarazo, ya nosotros sabemos que ese niño necesita hormona tiroidea para desarrollar su hueso, para desarrollar su metabolismo y desarrollar su cerebro. Porque se ha demostrado que la conversión de T4 en T3 es la que madura el cerebro del niño. Y entonces, doctor, si eso no se detecta a tiempo, entonces ese puede niño, el niño nacer con problemas. Ese niño es el niño que no aprende los primeros 3 o 4 años, que no aprende matemáticas, que tiene desorientación, que tiene poca atención. Tú lo notas levemente, que hay una disminución del coeficiente de inteligencia de ese niño. Entonces eso nosotros lo podemos prever con un tratamiento y si no que antes no se daba. Pero si no se prevé, suponiendo, ¿se puede subsanar en el niño esa condición? No, tú tienes que tratarlo. Sí, no, pero se puede subsanar. Porque esas 20 semanas del embarazo en que el niño no produce tiroides, tú tienes que dárselo. Es que el niño nada más forma tiroides a la 20ª semana del embarazo. ¿Y si no se la da? Entonces tú vas a tener una carencia de hormona tiroidea en la madre, porque la madre elimina más yodo por el riñón, porque hay una serie de inactivación de la hormona de la madre. Entonces tú vas a tener un aporte. Eso es como que tú le pongas poca gasolina a tu carro. Sí, pero mi pregunta es, doctor, ya nació el niño. No, después de nacido ya no hay problema. Estamos hablando de los 9 meses. Ok. Ya cuando él nace, ya empieza él a producir. No, ya él produce su propia hormona. No le afecta. Nada. Excepto en lo que usted dice de que. Lo que estamos hablando es de ese niño en el embarazo. Porque nosotros lo que tenemos que tener es un producto sano. Nosotros tenemos que vigilar. Por ejemplo, yo, mis pacientes, lo vigilo mensualmente la dosis. Si el niño y la madre me están consumiendo mucha hormona y yo estoy dando 50, subo a 75. Si a 75 subo a 100. Y no va a pasar nada. Al contrario. No tiene ningún tipo de efecto secundario. Es igual que la diabetes, la diabetes gestacional. No, que con dieta la vamos a tratar. No, hay que poner insulina. Al embarazo. Pues yo conocí a Priscilla White, que era la más grande endocrinóloga y diabetóloga que había en los Estados Unidos en el año 1974, en una conferencia que dio en México, y dijo, el valor del azúcar no es lo importante. No es lo mismo tener 130 de azúcar con insulina que tener 130 sin insulina. Y son los mismos 130. Igual le digo a los pacientes, no, doctor, que yo la tengo en 120 y yo no bebo nada, yo lo que llevo es dieta. No. Y los procesos catabólicos y lipolíticos que se hacen en ese cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes elevación del azúcar, ¿de dónde viene la energía de tu cuerpo? De la grasa. Entonces se rompe el tejido adiposo y sale a la circulación, principalmente triglicéridos, ácidos grasos libres, todo eso. Va al hígado y se forman cuerpos cetónicos, que todo el mundo lo conoce como acetona. En un minuto, y eso es tóxico. En un minuto, saliéndonos así momentáneamente, pero que con usted es impredecible. Hay que preguntarle. Entonces, no sé si yo estoy captando mal o bien. Usted está diciendo que un paciente
solamente diabético, no solamente debe manejarse quitándole lo que come, sino aplicándole la dosis requerida para que pueda mantener... Porque otra cosa, el embarazo hace crecer la tiroides. Sí, pero yo no dije embarazada. Porque que la gonadotrofina coriónica se parece a la TSH y actúa en la glándula tiroides. Fíjate que la mujer embarazada, aunque no tengan bocio, se le ve el cuello más grande porque le crece la glándula. Entonces, si tú tienes un nódulo, 2 nódulos, y no lo tratas, esos nódulos van a crecer por la acción de la gonadotrofina coriónica. Y yo te digo, porque yo tengo un PhD en endocrinología ginecológica. Usted no me le contestó la pregunta. ¿Cuál? La que yo le pregunté, si un paciente que no basta con bajarle que le suba la glucosa, sino que se pueda mantener, aunque sea subiéndole la cantidad de insulina que debe de ponerse, pero que siga ingiriendo buenos alimentos. No, porque el control diabético, Hay gente que quiere controlar quitándole el control hasta la diabético respiración. son 3 cosas, no hay brujería. Ahora todo sube el azúcar. Ciclón sube el azúcar. Esta vaguada de hoy sube el azúcar. Vivir en la capital sube el azúcar. Ser político sube el azúcar. Pero ya la peña no sube el azúcar. También porque se llaman discusiones. Entonces, todo eso es lo que la gente le llama diabetes emocional. Que la diabetes es diabético. Ahora, que la liberación de hormonas que tienen que ver con las emociones sube el azúcar, es verdad, pero no hay diabetes emocional. Hay diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Doctor, el último chance que usted nos va a dar para subir arriba, porque el problema es que hablando con usted me vienen muchas preguntas. Entonces, el que nos está viendo dice, pero ¿por qué a Balcarce se le pasó eso? Que se lo pregunte, porque no todo el día tenemos a un Diego Hurtado aquí. Vamos arriba. La gente que nos está viendo, estoy seguro que muchos se están haciendo la pregunta que yo le voy a hacer a usted. Porque en Dajabón, en Pedernales, en Loma de Cabrera, en Restauración, quizás pues no tienen un endocrinólogo o un ginecostetra endocrinólogo a la vez. Entonces a mí me gustaría que usted le dijera a esa gente que nos están viendo y a esos médicos que lo están viendo, médicos generales que no saben la mitad de lo que usted está hablando. Es más, no saben ni de lo que usted está hablando muchas veces. ¿Cómo debe manejarse el parto en una mujer con esta serie de cosas? Fíjate, en las enfermedades de la tiroides no va a haber, si tú le estás dando un tratamiento adecuado, los medicamentos de hoy no son lo que eran hace 40 años. O sea, tú puedes quitarle el tratamiento el día del parto. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen lo que se llama ahora moderno, en endocrinología, una acción permisiva. Una hormona facilita la acción de otra. Por ejemplo, las hormonas de la tiroides facilitan la acción de la adrenalina. Yo, mucha gente, cuando tú te pasas de la dosis normal, te dice que tiene taquicardia. Entonces, el día se le van a hacer cesárea, un parto vaginal, tú le puedes dar la pastilla y no hay ningún problema. Si se le olvidó la pastilla, tampoco hay ningún problema, porque el efecto de esa pastilla es de 48 horas. Y eso se mantiene en sangre. Y si es un hipotiroidismo que ya tú corregiste, pues lógicamente no va a haber ningún tipo de problema en el parto, sea parto vaginal o sea parto por cesárea. Ahora, hay otra enfermedad que se llama hipertiroidismo, que se ve nada más un 5% de los casos de tiroides, de las enfermedades de la tiroides, 5%. Eso significa que es una enfermedad que se llama Gray Basedow, que la descubrieron en honor a ellos,
la glándula produce más hormona de la cuenta. Entonces esa es la que la gente le dice que es la que enflaquece. Porque al producir mucha hormona, aumenta el metabolismo y el consumo calórico y la gente le quema la grasa, como dice el pueblo. Pero esto es un porcentaje muy pequeño que el mismo embarazo mejora la acción del hipertiroidismo y hay medicamentos donde tú controlas eso y el parto también se hace normal sin ningún problema. Profesor, Otra cosa que no quería, lo del cáncer de tiroides. le iba a preguntar, que eso, a veces las madres, los parientes, los esposos, tienen miedo a ese tipo de cosas. Yo quiero que usted me hable de eso y me culmine ya, después de eso, con el pronóstico. Seguro. Cuando tú haces un diagnóstico de cáncer de tiroides, que ahora se ha avanzado enormemente, y que quiero decirle a la población que la mayoría de los cánceres que son diferenciados, que es el cáncer papilar y el cáncer folicular, cuando se diagnostican a tiempo y se da el tratamiento, son curables, curables. Entonces, no hay contraindicación de que esta paciente, después que se opera y cualquier tipo de tratamiento, embarazarse a los 6 meses o al año de la tiroidectomía, no hay una relación entre ese cáncer de tiroides y el embarazo. Bien, para que se le quite a la gente eso. Cuando le extraen la tiroides, que la tiroidectomía, se llama la tiroidectomía total, sí, que es la que yo propongo. El que nos está viendo en Guayubí no sabe lo que es una tiroidectomía. Bueno, que se le lleven la tiroides. Que lo refiera si no sabe. Porque en la vida, cuando uno no sabe una cosa, uno no la maneja. No, pero yo no me refiero al médico que lo está viendo. Refiere. No, me refiero el que nos está viendo en este momento dice que es una tiroidectomía. Entonces, eso que usted dice... No, pero eso lo saben, eso lo saben. Pero el público... El médico general lo sabe. El público. El pueblo no. Sí, tiroidectomía es llevarle toda la glándula tiroides. Entonces, ya ahí no hay problema. Entonces, hay una cosa que es bueno decirle. No todos los cánceres son iguales. Los cánceres de glándula no son iguales que de órgano o de sangre. No son todos lo mismo, no se puede englobar a todos los cánceres como una condición genética o desencadenante de una condición genética. Porque en cáncer todavía no sabemos mucho, falta mucho por conocer. Y para tratar, imagínate tú, Nelson, que todas las enfermedades nosotros no sabemos de dónde vienen. Pero hay hipertensión arterial, ¿en qué cromosoma está? La diabetes mellitus, ¿en qué cromosoma está? Las enfermedades de la tiroides, ¿de dónde vienen? O con mucho yodo, con poco yodo, o con anticuerpos, o errores enzimáticos de la formación de hormonas. Nosotros lo que manejamos es clínicamente. Por ejemplo, tú no te puedes curar de la presión alta. Tú tomas una pastilla para controlar la presión. Tú no te puedes curar de la diabetes. Entonces, la mayoría de las enfermedades no se curan, se controlan. Profesor, estamos llegando a los minutos finales ya. No me gustaría que nos fuéramos de aquí si usted pudiera hablarnos de qué tipo de pronóstico pueden hacerse con estas enfermedades. Mira, el avance en el conocimiento del embarazo ha sido significativo. Y acuérdate que ellos son gineco-obstetras, enfermedades propias y características de la mujer y el estudio del embarazo para tener un parto normal y adecuado. Entonces, los ginecólogos dominicanos
tienen un nivel altísimo de conocimiento de lo que es el embarazo. Y más nosotros que tenemos más de 45 años, que todo el que ha sido ginecólogo ha pasado por esa maternidad. Y los conocimientos que han adquirido han llevado al médico dominicano a tener una condición académica, científica, igual que cualquier médico de cualquier lado. Entonces, el pronóstico va a ser satisfactorio si cada especialista maneja su área. Ya uno no lo sabe todo. La medicina se ha hecho demasiado amplia, demasiado grande para uno dominarla entero. Como habían los médicos de antes, que eran médicos generales. No. Es más, en países muy desarrollados hay tiroidólogos nada más. El hombre que estudió a John Kennedy del problema de la suprarrenal que tuvo, nada más estudiaba suprarrenales. El doctor Tom, que le diagnosticó un Addison a John Kennedy en el 1950 y pico. Eso me parece al oncólogo, que cada quien es especialista en una parte, ¿no? Por eso esas grandes sociedades tienen especialistas en una glándula nada más o en un área. Y para tú mantenerte, por ejemplo, al día en tu especialidad, decía mi maestro, el doctor Escobar, que en paz descanse, para tú mantenerte al día tienes que estudiar 28 horas diarias. Y aprender. 28 horas diarias. Doctor, la verdad que traerlo a usted, y mire, yo antes de despedirme, un día usted va a venir aquí, pero no vamos a hablar de endocrinología. No, vamos a hablar de historia. No, vamos a hablar de historia. De política. De política no partidista. Vamos a hablar porque usted domina muchos temas. Usted es un hombre muy versado. Por eso preside una de las mejores peñas de la capital. Bueno. Señores, doctor, muchísimas gracias. Gracias, Tenga Néstor, buen fin por de la semana, invitación. tanto usted como aquellos televidentes que nos honran hoy viernes con su audiencia. Hasta el lunes, si Dios así lo permite.